worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filled. Buenas noches, don José. No, buenas noches ahora, dice. Pues claro, Ahora dice buenas noches. claro, porque es de noche, no de día. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Raquel, directora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Bueno, ¿qué servicios presta y cómo podéis ayudar en un primer momento a las familias? Bueno, los servicios que prestamos es con el objetivo y con la finalidad de mejorar la calidad de vida tanto del enfermo como del familiar. Y luego tenemos también objetivos específicos como pues sensibilizar a la opinión pública, a las instituciones, informar, asesorar, apoyar el apoyo psicosocial a los cuidadores, promover la investigación, también incidir en un diagnóstico lo más temprano y lo más preciso posible, con el fin de hacer un abordaje general, integral tanto al enfermo como al familiar. Porque no sé si esta asociación nace de una necesidad de los familiares de los enfermos, Raquel. Sí, claro, el impulso inicial de toda asociación, y concretamente en una asociación de Alzheimer, es un grupo de familiares que tienen en común que tienen a un enfermo, a un ser querido en casa, con una enfermedad, con un Alzheimer, con una demencia. Pedro, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Albacete. Doctor, ¿qué es el Alzheimer? A ver, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa en el que el cerebro de las personas adultas, normalmente a partir de los 40 años, empiezan a perder todas las funciones que consideramos normales, es decir, cognición, orientación, afecto, y se van perdiendo lentamente, de manera inexorable, hasta que el paciente acaba falleciendo. Una enfermedad progresiva, de momento incurable, y sobre la que podemos hacer algunas cosas, pero desde luego no curar. El enfermo, su entorno familiar, ¿qué irán notando con el paso de la enfermedad? Lo primero que suele aparecer es pérdida de memoria, es lo primero que suelen notar los familiares y las personas que están alrededor. Y luego a partir de ahí se empiezan a perder el resto de funciones cognitivas, incluyendo orientación, los trastornos del lenguaje, empiezan a aparecer dificultades para realizar las actividades que realizamos de manera habitual, lo que llamamos funciones ejecutivas, la capacidad para entender lo que nos rodea y de ver lo que nos rodea, lo que llamamos las capacidades visuoconstructivas, de manera muy lenta, la capacidad para reconocer personas y objetos conocidos, la capacidad para realizar tareas instrumentales con las manos o con el cuerpo, de manera todo muy lentamente. Bueno, Catalina, eres la mujer de Miguel. Sí. ¿Cuántos años lleva Miguel con esta enfermedad? Pues va a hacer 10 años. 10 años. ¿Cuántos años tiene ahora? Ahora tiene 87. 87. ¿Cómo ha sido esa progresión, esa evolución? Pues ha sido al principio muy lenta, muy lenta. Le diagnosticaron y le pusieron, o sea, de primeras ni le pusieron tratamiento ni nada. Después ya le pusieron tratamiento para ver si eso no avanzaba mucho. Entonces sí, ha estado que casi que no le notabas nada. Podías decir, lo decías y no se lo creían, porque él ha sido, cuando se jubiló, fue presidente del Club de Jubilados del Pilar. Entonces él lo llevaba absolutamente todo lo hacía él. Somos el primer punto de encuentro y de sospecha incluso, y sobre todo de contacto con las personas que presentan este tipo de enfermedades. Es verdad que en general suelen venir acompañados
o bien de la mujer o del hombre, pero generalmente es más la hija quien acude a la consulta y nos insinúa que tanto el padre o la madre, generalmente la madre, es más frecuente en la mujer, pues nos dicen que llevan unos días observándola con ciertos despistes, con ciertos temas que no es normal en ella habitualmente y que es posible que puedan presentar pues esto que estamos hablando de un Alzheimer o una demencia, ¿no? Entonces, efectivamente somos nosotros los primeros que tenemos contacto con estas personas. Pues no es que se lo comuniquemos, hay que confirmarlo previamente, pues hacemos una... Hay que derivarlo, ¿no? Me claro, imagino. Antes de derivarlo, habitualmente tienen mucha confianza con nosotros, los pacientes que acuden, claro, somos médicos de cabecera, y entonces tienen tanta confianza que, bueno, pues nos confían en poder a ver qué nos parece a nosotros antes de mandarlo a nadie, ¿no? Entonces, pues hacemos evidentemente pruebas, una exploración física, neurológica e incluso analítica, y a partir de esos datos objetivos, pues hacemos algunos test, y esos test sí nos van a confirmar o nos van a hacer sospechar que hay una demencia o un Alzheimer, ¿eh? Toñi, la vida pone muchas piedras en el camino, ahora llega la del Alzheimer, o ha llegado la del Alzheimer. En este caso hay que cuidar a los que nos cuidaron, a tu padre, ¿no? Sí, por lo menos colaborar en su cuidado. Es mi madre la que lleva prácticamente toda la carga, ella es la que lo levanta, lo acuesta, y en lo que medida que podemos, mis hermanos y yo intentamos ayudarle. Hace aproximadamente unos 10 años diagnosticas la enfermedad, Alzheimer. ¿Cómo ha sido el proceso hasta ahora? ¿Cómo lo habéis llevado? El proceso es que llega, yo que sé, un día a día y va pasando sin darte cuenta prácticamente. Cuando te dicen que tienes la enfermedad parece que es un poco de shock, pero bueno, te das cuenta que es un día más del día anterior, que en sí la enfermedad no se presenta y es un palo ya inmediato, va poco a poco, con lo cual tú te vas también adaptando a la enfermedad de él. Hablamos de tu madre, es el principal cuidador, sí, en este caso. Más allá de lo que ella expresa, de lo que ella os cuenta, ¿cómo crees tú como hija que lo lleva por dentro? Mi madre de toda la vida ha sido una luchadora, pero nata. Entonces, ella todo lo que se echa a sus espaldas procura que ni nos demos cuenta, incluso nos cuenta muchas menos cosas de las que nosotros notamos. El hecho de una tarde que ella sabe que yo el sábado me voy a cenar y tengo que venir a ayudar a arreglar a mi padre para acostarlo, porque a mi hermano, el que está aquí con ellos, no suele, muchos sábados se va y tal, y procuramos venir. No vengas, si a lo mejor yo puedo, pero ¿cómo vas a poder? Que voy yo, que no, o sea, ella es todo lo que ella puede hacer, sin molestar a nadie, sin decirle nada a nadie, lo va a hacer ella. Incluso si puede quitarte a ti algo y ayudarte en lo que sea, ella sí que es una heroína. El familiar tiene que asumir que esto es un proceso, es una enfermedad que puede ser muy larga y el familiar tiene que tener claro que necesita, bueno, pues una serie de recursos y de apoyos, y necesita descansar, necesita descargarse y necesita también bueno, realizar actividades que también le beneficien al cuidador. ¿Y qué requisitos tiene que cumplir un paciente para poder optar a esos talleres o a este centro de día? Bueno, pues en principio los requisitos es un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra demencia senil, estar dentro de un grado de deterioro en el que, bueno, pues que en el centro podamos, ¿no?, trabajar y potenciar y estimular las capacidades, que en realidad también es el objetivo, ¿no? Y luego, bueno, pues pasar un proceso de adaptación, y si el enfermo se va adaptando y va siendo favorable su estancia aquí, pues comenzaría su estancia en lo que es el centro de día. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me. No one knew me. Hello, teacher, tell me what's my... ¿Y qué importancia tiene, doctor, una diagnosis temprana del Alzheimer? Pues a día de hoy es el punto más importante de todo lo que podamos hablar sobre Alzheimer, donde está incidiendo ahora la investigación en este momento. Es decir, cuanto antes diagnostiquemos al paciente que tiene una enfermedad de Alzheimer, antes podemos empezar a implementar medidas tanto preventivas como terapéuticas
que aunque limitadas, pero existen y se ha demostrado que tienen un beneficio. Sandra, eres psicóloga de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Albacete. ¿En qué consiste tu trabajo? Cuéntame. Así es, pues Julián, mi trabajo se divide en dos partes principalmente, el trabajo con el enfermo y el trabajo con el familiar. El trabajo con el enfermo, lo que es a nivel psicológico, radica en las fases iniciales, que es cuando están esos sentimientos de frustración, de incertidumbre, de qué va a ser de mí, de yo no me acuerdo de las cosas, me pasa esto. Ahí es donde se trabaja para tranquilizar, para que entiendan que la enfermedad se puede ralentizar, se puede frenar y lo importante es trabajar y tener una actitud positiva y no obsesionarte con el tema. Y luego la parte principal es el trabajo con el familiar, que es yo creo que la parte más dura. El enfermo es consciente al principio, pero luego durante la mayor parte de la enfermedad no tiene conciencia o tiene algún pequeño momento de lucidez, pero es el enfermo el que está ahí las 24 horas, el que tiene que aceptar la pérdida de la persona que había conocido durante toda su vida, el que tiene que lidiar con esta enfermedad que tiene fases y momentos muy difíciles. Entonces mi principal trabajo es con ellos. Mira, es muy difícil de explicarlo, pero no cambia. Lo que tienes que hacer es adaptarte tú a lo que viene, porque él ni él se ha dado cuenta de la enfermedad que tiene, ni nosotros se la hemos dicho. Entonces él nunca ha demostrado que él no estaba bien de su cabeza. Y él ha sido muy feliz por esa circunstancia. Entonces, ahora sí, a ti te es duro, no, ¿cómo te lo explico? No por decir la enfermedad en sí, sino lo que él era y lo que ves en lo que va quedando. Y si me lo permites... Es muy complicado, ¿no? Si me lo permites, es complicado. Tan complicado como que puedo hablar en primera persona, porque tengo la desgracia de recientemente haber fallecido mi madre del Alzheimer, que la ha tenido encamada muchísimos años, y siempre tenía la misma pelea, entre comillas, pelea con mi familia, con mi padre especialmente, porque el despiste empezó con el tema del dinero, por ejemplo. Una persona que está todos los días manejando dinero y yendo a la compra, al supermercado, pues perfectamente se desenvolvía perfectamente. Entonces empieza un poco a despistarse, a no tener claro lo que es el dinero, lo que son las cuentas, algo que es habitual y es muy normal en casa, pues empieza a tener ese tipo de fallos, ese tipo de despistes. Con lo cual nos puede dar una pista de que está empezando a desarrollar este tipo de enfermedades, o esta demencia o el Alzheimer. Evidentemente el Alzheimer, desde mi punto de vista, aparece mucho antes que la propia demencia, o por lo menos en mi experiencia. Y entonces, en este caso, como digo, de mi familia, así comenzó todo de esta manera, con que mi padre un poco se enfadaba, claro, se enfadaba con ella porque le decía que estaba despistada, que no se enteraba, y bueno, pues por mi pura profesión veía que eso no era un despiste de mi madre, era un despiste que era ajeno a ella, era un ajeno en el sentido que ya empezaba su cabeza a no tener las cosas claras, ¿no? Cuando acude el familiar a pedir la información aquí a la asociación, yo creo que el primer paso ya significa que están comenzando a asumir o a aceptar. Es decir, acudir a la asociación es un poco el ser ya más consciente de que mi enfermo tiene esta patología y tengo que buscar ayuda. Entonces, el primer momento que viene el familiar yo creo que cuesta mucho, ¿no? Y muchas veces no, cuando acude ya es para solicitar o para que le prestemos algún servicio. Yo creo que el familiar también acude para que pueda tener o que le podamos transmitir, ¿no?, algo de luz y de esperanza en este proceso que es tan complicado. Es muy difícil, pero ya te digo que si te planteas que es el día a día y es cada día avanzar un paso más, entonces no tienes que pensar, madre mía, cuando llegue dentro de un año, dentro de 3, dentro de 5. Pues cada día, como yo siempre lo he dicho, hoy tenemos un problema, lo enfrentamos, lo solucionamos, el que venga mañana, pues se soluciona mañana. No tenemos que estar pensando ni agobiarnos por lo que vaya a pasar mañana. ¿Y en el caso de tu padre, él se ha dado cuenta del proceso de la enfermedad? No, nosotros decidimos en su momento que no decirle nada, intentar que él llevara su vida lo más normal posible. Ahí mi madre también tuvo una temporada que estaba un poco asustada, porque le daba mucho miedo que él cogiera el autobús, se fuese al centro que él estaba trabajando, bueno, trabajando entre comillas,
de presidenta en un club de jubilados, ay, es que se puede perder, ay, y yo decía, mira, si se pierde, salimos a buscarlo, pero no podemos castigarlo a estar sentado en un sillón en casa, encerrados, tiene que llevar una vida normal y hay que normalizar todas las situaciones. Yo creo que esto no nos prepara nadie, es decir, es como el tema del cáncer, es decir, nadie está preparado para que le digan que tiene cáncer o que su padre o su hermano o su madre tiene un cáncer. Pues para el Alzheimer pasa más o menos lo mismo, no estamos preparados. ¿Por qué? Porque es cierto que no recibimos educación durante toda nuestra vida, que todavía es un problema que tiene algunos estigmas negativos, no lo neguemos, es decir, cuando alguien está diagnosticado de Alzheimer y a esa persona es como si tuviera una lacra, incluso muchas veces cuando una persona está diagnosticada de Alzheimer, el tener acceso a determinados recursos sanitarios se ve limitado. Este es un proceso en el que estamos metidos que tendremos que mejorar muchísimo. La dificultad de que el cuidador principal, cuando es el cónyuge, se siente el responsable absoluto, no quiere derivar en los hijos porque ellos tienen muchas cosas, entonces lleva una carga tremenda y se produce sobrecarga, se producen daños a nivel físico, enfermedades, estrés, porque creen que pueden con todo, estrés, ansiedad, depresión, creen que pueden con todo y esta enfermedad una persona sola es imposible. O derivas y te cuidas o es muy difícil llevarlo. Sin embargo, Sandra, el bienestar del enfermo con Alzheimer depende también del bienestar del cuidador. Efectivamente, es lo que yo siempre les intento destacar. Yo siempre lo digo, soy muy pesada con este tema porque es así, no penséis que parece que asumen el cuidado del cónyuge enferma, asumen el cuidado al 100% y toda su vida ya se centra en eso. Dejan de hacer actividades que les gustaban, cosas que hacían antes, de tener tiempo de descanso. ¿Qué pasa? Que yo siempre lo digo, es que así vas a enfermar y si tú no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar a una persona que tiene una enfermedad tan complicada como es el Alzheimer? Entonces es fundamental que haya descansos, que haya actividades de ocio, que deleguen en hijos, que deleguen en familiares, si no hay hijos o la familia está muy ocupada, en cuidadores externos, en centros como AFA, pero que deleguen, porque una persona sola no lo puede llevar. Muchas veces se habla de la soledad del cuidador, sobre todo de la soledad de las parejas que, bueno, pues que tienen su otra media naranja, como si dijéramos así, con Alzheimer, porque ya no recuerda nada, no recuerda parte de su vida, ha olvidado todos sus recuerdos, no reconoce a los miembros de su familia. Entonces yo no sé si usted ha sufrido lo que llaman la soledad absoluta del cuidador. Yo la soledad no. Lo que sí he sufrido es, mira, lo que me fue muy duro fue el primer día que me dijo que yo no era su mujer. Entonces eso, no sé, yo no lo sé explicar, pero a pesar de ello, él me decía, tú no eres mi mujer, pero eres una mujer muy buena y me cuidas muy bien, pero mi mujer es la primera. Entonces, es que no sabes por dónde contestarle ni por qué salir. Ahora, él me decía, no eres mi mujer, pues vale, pues no soy tu mujer. Y me dice, tú no te vayas, él quiere que esté. Y ahora, fíjate que habla muy poquito, y hace pues 2 o 3 tardes fue, al ponerle la merienda, dice, oiga ¿usted cuándo se va a ir? Digo, cuando tú quieras. Si quieres me voy y si quieres me quedo. Dice, no, yo quiero que tú estés aquí siempre. Mi vida laboral en la sierra hace muchísimos años, pues ya empezaba a hacer mis pequeños pinitos en educar o en formar a los cuidadores, en hacer que tengan, no se impliquen tanto, porque los que sufren son los cuidadores. Si yo cuido al cuidador, no tengo la menor duda que el paciente, el enfermo, va a estar mucho mejor. Porque es tal la abducción que tienen del enfermo, de la familia, de la madre o del padre, que no tienen vida, absolutamente no tienen vida. Y yo, desde luego, sí me gustaría hacer un reconocimiento a los cuidadores que me parecen clave. Clave no lo siguiente. Porque a mí me parece que toda una vida que está dedicada al cuidado de su padre o de su madre, que me parece, bueno, me puede parecer bien, pero es que encima el deterioro que tienen y sufren es tremendo. Depresiones, yo he visto, de verdad, que a lo largo de mi vida he visto muchísimos problemas del cuidador. Y en cambio, del paciente o el enfermo, pues lleva su vida, no digo normal, pero lleva su proceso normal,
como ha pasado en mi caso personal de mi familia, ¿no? Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever. José, su mujer, Isabel, Sí. tiene Alzheimer, ¿no? ¿Desde cuándo? Pues ya así diagnosticado en serio desde hace unos 6 años, 7. Y sin diagnosticar, pero terminándolo desde el año 5, 11 años ya. Ahora mismo, ¿en qué proceso se encuentra dentro de lo que es la enfermedad? En el más avanzado, el grado 3, y tan avanzado que, por ejemplo, al hacer el proceso de incapacitación, es normal que hasta más de 66 no se da el grado 3. Y a veces se dan los informes de que hay que revisarlos anualmente. Ella hace 4 años le pasaron la revisión, le dieron 76 definitivas y con ayuda de tercera persona. Documentales como por ejemplo el de Pascual Maragall, que en primera persona pues habla de esta enfermedad, ¿han ayudado a quitarle un poco el velo y ponerla, pues como si dijéramos, en plena actualidad, ¿no? Antes el Alzheimer pues era como algo que no se hablaba tanto. No sé si ha ayudado el Sí, que claro. personas conocidas den el paso y lo reconozcan. Es importantísimo, decía, más personas que tienen una repercusión mediática importante, ¿no? Y eso ha ayudado mucho a que la enfermedad, yo creo que se normalice y que sea mucho más cercana, ¿no? Principalmente. Y ya no solo eso, sino yo creo que en los medios de comunicación, a nivel artístico, cultural, cortometrajes, largometrajes, todo eso ha potenciado a que la enfermedad cada vez se conozca más y sobre todo que cada vez sea más cercana, ¿no? Yo creo que hace unos años es como que, como comentabas, como claro, que se ocultaba, que no se se sabía, quería, era un abismo, justo. ¿No? Y yo creo que eso también hace que sea mucho más cercano y que forme parte del día a día. Marino, ¿a usted le han diagnosticado la enfermedad de Alzheimer? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Esto 2 años. 2 años. 2 añitos. ¿Y ahora mismo qué síntomas siente o cómo usted pues, empezó a darse cuenta de que tenía a lo mejor pérdidas leves de memoria o qué le hace ir al médico? Bueno, en en primer lugar, que el Alzheimer, y hablo yo de mi experiencia, a lo mejor se dan cuenta de que no actúo bien, o me olvido, o me paro a lo mejor a la hora de leer y tal. Y esos percibieron antes que yo que tuviera yo esa realidad. O sea, yo tengo leve ahora, un Alzheimer leve, inicial y tal. Y algunas cosas yo soy fiel, no me pierdo, pero hay otras que sí que tengo dificultad, que las digo, las puedo decir. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Pues, por ejemplo, y a mí me han quitado de aquí de párroco porque pues ya me costaba. Y entonces, si tengo trato frecuente, pues los nombres se me quedan, pero si no, olvido. Pero que no me salen los nombres. O un teléfono, o los teléfonos, el nombre de las calles, y ahora ya, últimamente, noto yo que espacialmente algunas cosas no sé colocarlas. Es decir, todo lo que son hábitos de vida saludables desde los 30 años van a incidir en que luego tengamos más o menos riesgo de tener Alzheimer. Con lo cual, todo lo que son dietas saludables, las que todos conocemos, dieta mediterránea, rica en omega 3, en frutas, en verduras, fantástico. Ejercicio, imprescindible, pero no solo para Alzheimer, para todo lo que es envejecimiento saludable, el ejercicio es una cosa espectacular. No, libertad la has perdido toda.
en el momento que estamos hablando de una dependencia continua, pero continua, no quiero ser exagerado, pero yo me compré un segundo ordenador portátil porque estando del lateral en la torre podía pasar cualquier cosa estando sentada Isabel en esa mesa. Entonces me he comprado un ordenador para estar cara a cara. ¿Y le da miedo? ¿Ha leído de esta enfermedad? ¿Ha ido al centro AFA? ¿Ha visto a otros enfermos que desgraciadamente siguen una progresión de la enfermedad? ¿Le da miedo todo esto, Marino? Ya los he visto, alguno que ya ha ido, pues, hombre, no lo sé, cuál será el... De momento no me preocupa. De momento no me preocupa porque no me pierdo, soy autónomo. O sea, yo sé lo que estoy haciendo y tal. Y hay otra cosa difícil, y yo pienso que se debe a esta... que por eso me quitaron de párroco, o bueno, me dejaron en segundo plano, para sustituir y para tal, pero hay otro aquí. Es que ya me cuesta programar, me cuesta, iba a decir que a lo mejor iniciativas, esfuerzo, preparar un esquema, preparar tal, que los puedo preparar, pero me cuestan muchísimo, como otras veces no me ha sucedido. Bueno, contáis con la ayuda de las asociaciones que os ayudan muchísimo. No, mira, para mí AFA ha sido, además se lo digo yo, es que ha sido darme vida, darme vida. Me han ayudado mucho, yo las tengo para lo que casualmente el día que me dijo fue una mañana cuando lo estaba arreglando, que aún él se hacía cositas y esto, y no sé qué, dijo, soy tu mujer, y me dijo que no. Mira, yo que cuando fui a llevarlo, que lo llevaba yo, ahora vienen a recogerlo, pero lo llevaba yo, y al llevarlo, Sandra, y digo, ay, lo que me ha pasado, Sandra, dice, ¿qué? Bueno, digo, es que mira, dice, no te preocupes, bueno, mira, ella dándome un ánimo y una cosa, o sea que yo para todo, para mí han sido... Esta enfermedad, por desgracia, no se conoce y luego cuando te toca crea un aislamiento no solo en el enfermo sino en el cuidador. O sea, cuidadores, a mí me lo han dicho, teníamos muchos amigos, nos relacionábamos un montón y no nos queda prácticamente nadie. Entonces, cuanto más se conciencie, cuanto más se haga hincapié en que el enfermo y el cuidador necesitan apoyo, necesitan seguir saliendo, necesitan llevar esto con naturalidad, vamos, sería una ayuda importantísima. Pues Marino, yo no sé, me imagino que su familia lo habrá cogido con preocupación, ¿no? Sus hermanos. Pero, pues a lo mejor algo sí, pero como me ven bien, pues no es tanto, pues bueno, será, pero no sé. Pues quiero que nos sirva su ejemplo, de verdad, para que aquellas personas que les diagnostican Alzheimer, además ahora de una forma tan temprana como se está haciendo, bueno, pues que le perdamos un poco el miedo, que esta enfermedad desgraciadamente no tiene cura, pero sí que va avanzando lentamente y seguro, Marino, que no va a hacer sufrir a nadie, al contrario, que va a seguir desprendiendo muchas sonrisas. Bueno, pues ojalá. ¿Crees que es feliz? Yo creo que sí, estoy convencida de que sí. Has mencionado antes a tu madre, auténtica, los cuidadores, en este caso los cónyuges, sean padre o madre o hijos, son los auténticos héroes anónimos, ¿no? Sí, en este caso mi madre, vamos, se merece un monumento. A mí. A ti te estoy viendo. ¿Qué es que me dices? Que te quiero mucho. ¿Cómo? También vale. Si Vale. no quiero a mi marido, ¿a quién voy a querer? La verdad es que no sé ni qué decir. Yo me ha sobrecogido este programa y pienso que cambia todo, ¿no? El entorno de una familia, pero si nos quedamos con lo positivo es que estos pacientes, estos enfermos no llegan a sufrir, ¿no? Sí, no la sé cómo verdad es decirlo. que tiene que ser muy duro perder el recuerdo, perder la memoria, pero también tiene que ser muy duro la labor del cuidador. Ojalá pronto la investigación avance y se encuentre una solución a esta enfermedad.